El seminario se denomina el ABC de las contrataciones de las obras públicas, ¿no? Una norma de convivencia por el COVID-19 que nos está acechando prácticamente a todo el mundo, ¿no? A unos un poquito más, a otros un poquito menos, ¿no? Mantener la limpieza y el orden dentro del aula, dentro de su casa, dentro de su hogar, mantener los celulares en vibrador, en este caso nosotros, ¿no? Para no haya interferencia y ser asertivos, responder a las opiniones y indicaciones del docente y los participantes, ¿no? La puntualidad y el respeto, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué expectativa tengo para este seminario? ¿Con qué idea nos hemos venido hoy día para poder desarrollarnos, ¿no? Explicar el proceso de las contrataciones de obras públicas en el marco de una gestión para resultados que contribuyan a maximizar el valor de los recursos públicos. Dentro de la realidad actual, ¿no? La ley 30.22.5, ¿no? Publicada el 11 de julio del 2014, ¿no? Y su reglamento de Decreto Supremo 350 del 2015, EF, publicada el 10-12 del 2015 y con vigencia desde el 9 de enero del 2016, ¿no? Asimismo, la ley es una y solamente sufren modificaciones, ¿no? Cambios, ¿no? Bajo decretos supremos, ¿no? Se modificó la 30.22.5 con el decreto ley 1341, publicado el 7 de enero de 2017, ¿no? Tuvo una fe de erratas y fue corregido el 19 de enero del mismo año, ¿no? La modificación de la ley 22.5 del decreto ley 1444, publicado el 16 de 2018, ¿no? El tubo del decreto supremo número 082-2019F, publicado el 13 de marzo de 2019, y también tuvo una fe de ratas que fue modificado el día 23 de 2019. Esa es la que estamos vigentes ahorita y con eso estamos trabajando, ¿no? Se publica la ley al mismo tiempo posteriormente el reglamento y sus modificaciones correspondientes, ¿no? Hay una modificación con un decreto supremo 056 de 2017 EF, publicado el 19 de marzo de 2017, ¿no? Y entra en vigencia el 3 de abril del 2017. También sufre una modificación posteriormente, ¿no? Con el decreto supremo 344-2018 EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y modificado una fe de ratas el 12 de enero de 2019, ¿no? Y entra en vigencia a partir del 30 de enero del 2019. Llegó un participante, creo, sí. No ha llegado ningún participante. Continuamos. Las fases del proceso de contrataciones públicas. Las fases de actuaciones preparatorias, ¿no? Viene a ser el inicio donde hacen los requerimientos, ¿no? La preparación del expediente de contratación, ¿no? Posteriormente viene la fase de selección, el procedimiento de selección y los métodos especiales de contratación. Y posteriormente viene la fase de ejecución contractual. El expediente de contratación contiene, entre otros, estudios de mercado para la determinación del valor estimado, valor referencial, sistema de contratación de modalidad ejecutoria. Eso es cuando se hace el requerimiento. ¿Qué es lo que vamos a contratar? ¿Qué bien vamos a comprar? ¿No?
y cuáles son las condiciones y las especificaciones técnicas, ¿no? Del bien que vamos a contratar o vamos a comprar, ¿no? ¿Cómo es ahora el ciclo de un proyecto? ¿No? Funcionamiento, programa multi de inversiones, el PMI, ¿no? La formulación y la evaluación y la ejecución, ¿no? A través del Invierte P. Los ciclos de proyecto, del proyecto de inversión pública, tiene que tener las partes, ¿no? Empieza con la programación, ¿no? El diagnóstico, las brechas de infraestructura y servicio, después viene la formulación de evaluación, ¿no? Con las fichas técnicas, ¿no? La prioridad, ¿no? Que da lugar a las fichas técnicas nos da lugar a los perfiles, ¿no? Perfiles viables, ¿no? Posteriormente tenemos la ejecución, ¿no? Una vez que tenemos los perfiles viables, vamos a armar el expediente técnico. Asimismo, ¿no? Es aprobado y pasa a la siguiente ejecución de la obra, ¿no? Hasta el funcionamiento de la operación y mantenimiento de la obra. Los niveles de estudio, rango y montos de inversión, empresas de mercado en la UIT, ¿no? La UIT al 2019 era 4.200, a la UIT al 2020 es 4.300, ¿no? Y los rangos de monto de inversión a precios de mercado UIT. ¿Qué significa? Que hasta 750 UITs, ¿no? Que viene a ser el valor de 4.300 en la actualidad, ¿no? Por 750 UITs. Va a dar un monto de 3.225.000 para el 2020, ¿no? Tipo de documentos técnicos, la ficha técnica simplificada, proyectos de inversión simplificados. Mayores a 700 UITs, o sea, mayores a 3.225.000, ¿no? Y menores a 15.000 UIT, ¿no? Las fichas técnicas estándar, proyectos de inversión estándar o el tope que el sector funcional compete defina para la tipología del proyecto. Mayores o iguales a 15.000 UITs, ¿no? Y menores a 407.000 UITs. Las fichas técnicas para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. Y los montos de inversión dentro del mercado mayores a 400 UIT, 400.000 UIT, ¿no? El estudio, ¿qué es lo que requiere el tipo de documento técnico? Es el estudio de preinversión a nivel de perfil. Se elabora para los proyectos de inversión de alta complejidad, ¿no? Según el anexo de criterio para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión. ¿Cómo nace un proyecto de obra? Primero, vemos los diagnósticos de brechas. Brechas, lo que queremos solucionar y donde no tengamos ningún obstáculo para poder hacer el proyecto, ¿no? Elaborar el expediente técnico y ejecutamos la obra, ¿no? Esto viene a ser las fases de inversión. Cuando los técnicos, los funcionarios actúan, ¿no? Mal, ¿quiénes son los perjudicados? El pueblo, ¿no? Por eso, los malos expedientes técnicos encarecen las obras públicas, ¿no?
Bien claro, acá hay un recorte de un periódico, ¿no? Donde se tuvo que desembolsar 51 millones de dólares adicionales, ¿no? Por un proyecto mal ejecutado, ¿no? Y nosotros acá, si hablamos en Tacna, pues imagínense el hospital del gobierno regional, ¿no? Hipólito Unanue, que hasta ahorita no se entrega y que tanta falta nos está haciendo ahorita en este momento, ¿no? Ha entrado a un proceso, informes de Contraloría, ¿no? Me imagino que también en Moquegua, en Hilo, también debe haber proyectos así de esa envergadura que están sufriendo problemas, ¿no? ¿Cómo se define un expediente técnico? De conformidad con el anexo único del reglamento de anexo de definiciones, es el conjunto de documentos de carácter técnico y o económico que nos permite la adecuada ejecución de una obra, ¿no? ¿Y qué es lo que comprende? La memoria descriptiva, ¿no? Donde nos especifica la descripción mínima de toda la obra que se va a hacer. Si se va a hacer un hospital, pues medidas, pisos, ¿no? El equipo técnico, el equipo de la maquinaria que va a tener, las salas que va a tener, ¿no? Los laboratorios, ¿no? Especificaciones técnicas de todos los equipos, ¿no? Que se van a adquirir, los planos de ejecución de obra, ¿no? El metrado de la obra, tanto de pisos, paredes, ¿no? Acabados, presupuestos de la obra, valores referenciales, fechas de presupuestos, el análisis de precios, que es lo más importante, calendario de avance de obras valorizadas, fórmulas polinómicas, el estudio del suelo, de ser el caso, ¿no? Una definición de un expediente técnico de acuerdo a la opinión 038 de 2018, el expediente técnico de la obra está formado por un conjunto de documentos de ingeniería que definen principalmente los caracteres, alcance y la forma de ejecución de una obra, así como las condiciones del terreno en la que se ejecutará. De ello se refiere que dichos expedientes tienen por finalidad brindar información a los postores sobre los requerimientos de la entidad para la ejecución de la obra y las condiciones del terreno para que puedan realizar adecuadamente sus ofertas y, de ser el caso, ejecuten la obra cumpliendo las obligaciones técnicas establecidas por la entidad y la normativa vigente en materia de ejecución de obras. La vigencia de un expediente técnico. El artículo 34, vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, en el artículo 34.1, nos dice que los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máximo de 3 años, contando a partir de la aprobación de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la unidad ejecutora de inversión, la UEI, actualiza el expediente técnico o documentos equivalentes a fin de continuar con su ejecución. Esto es muy importante de fechas, porque ¿qué pasaría si se vence el plazo, pasaron los 3 años, ese expediente ya no camina más, ahí nomás se queda, ¿no? Ya no se va a poder programar para que se haga una contratación, para que se haga la obra, ¿no? Ahí queda hasta que sea modificado, ¿no? En el artículo 34.2, de modificarse la concepción técnica del proyecto, si la UF, ¿no?, determina que no subsiste la necesidad de ejecutar la inversión, corresponde a la UEI realizar el registro de cierre mediante el formato número 9, registro de cierre de inversión, ¿no? En el 34.3,
En el 34.3, en caso de la IOARR, los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de 1 año contando a partir de su aprobación. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física, la unidad ejecutora de inversión actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. La Directiva 001-2019-F6301 es la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestiones de Inversión. Tiene que estar en el plan de inversión anual. ¿Quién elabora el expediente técnico? El consultor de obra y el proyectista. No ustedes, si ustedes trabajan en una área de logística, ustedes no van a elaborar un expediente técnico. O sea, todo esto ya a ustedes les va a venir los expedientes 3, 4 archivadores y tienen que ustedes en el menor tiempo posible verificar las fechas que no estén vencidos para darle paso, ¿no? Las profesiones especializadas, ¿no? ¿Quiénes, qué es lo que, quiénes están habilitados, ¿no? Para analizar la obra, para trabajar dentro de la obra, ¿no? ¿No? Si se le otorgara la categoría A, que le faculta realizar una consultoría hasta un valor referencial de 8 unidades impositivas tributarias, ¿no? 8 UITs, una persona natural, ¿no? Solo podría realizar consultoría según su profesión, ¿no? Viendo el cuadro. Entonces, este cuadrito qué nos muestra? Que dice, ¿no? El valor referencial 8 BTs, ¿no? Una obra urbana y edificaciones. ¿Qué es lo que debe tener? Un arquitecto como mínimo, un ingeniero civil, ¿no? Si hablamos de obras, ¿no? Viales o puertos, un ingeniero civil y un ingeniero minero. Si hablamos de obras de saneamiento, va a tener un ingeniero civil, un ingeniero sanitario, un ingeniero mecánico de fluidos, ¿no? Y si hablamos de unas obras electromecánicas, energéticas y telecomunicaciones, va a tener el ingeniero electromecánico, un ingeniero eléctrico, mecánico de fluidos, otro ingeniero eléctrico, ¿no? Mecánico eléctrico es muy distinto que el ingeniero eléctrico. Ambos son ingenieros, pero con diferente especialidad. Y el ingeniero de electrónicos, ¿no? Ingeniero de petróleos y un ingeniero de energía. Dese cuenta que cómo es el cambio, si en caso esto viene a ser la parte, ¿no? De las obras que se van a hacer, ¿no? Una obra de represas, ¿no? O irrigación, tendríamos que tener un ingeniero civil, un ingeniero agrónomo, ¿no? Un ingeniero agrícola y un ingeniero de mecánico de fluidos. Estos cuadritos es importante porque eso nos permite, cuando se hace el contrato, cuando viene la relación de los asesores, pues estos profesionales deben estar incluidos, ¿no? En una persona jurídica podrían realizar consultoría en todas las especialidades, ¿no? En el cuadro 2 de consultoría, la obtención de consultorías para los consultores en obras, ¿no? La experiencia mínima a acreditar con el presupuesto de ejecución de obra determinando el expediente técnico. En una categoría A no requiere acreditar experiencia.
o sea, son montos menores de 400.000. En una categoría B, el monto mínimo que debe alcanzar con uno o dos presupuestos de ejecución de obra será de 400.000, ¿no? Debe alcanzar uno o dos presupuestos de ejecución, ¿no? En una categoría C, debe alcanzar con uno o dos presupuestos de ejecución de obra de 4 millones. En una obra de categoría D, el monto mínimo debe alcanzar con uno o dos presupuestos de ejecución de obra de 20 millones. Montos y topes de categorías, ¿no? La categoría de los consultores para obra participa en el procedimiento de selección. ¿No? Tenemos, ¿no? El monto máximo del valor referencial de consultoría de obras, hasta donde puede participar el procedimiento de selección, ¿no? En una categoría A, hasta 8 UITs. Una categoría B, hasta el monto máximo de la adjudicación simplificada. Una categoría C, hasta el concurso público, teniendo como límite el 10% del monto, a partir del cual se puede convocar la licitación pública con precalificación. Y una categoría D, ¿no? Hasta un concurso público sin límites, mayores de 2 millones. ¿No? Esto de las UITs, ustedes tienen que tener bastante cuidado porque si trabajan dentro de una área de logística y muchas veces se tiene que revisar los expedientes de años anteriores, ¿no? Y hay que tomar en cuenta la UIT del año, ¿no? Al 2019, 4.200, al 2020 es 4.300, ¿no? Entonces, para esto hay herramientas para buscar las UITs dentro de la página web de la SUNAT, se buscan, ¿no? Las UITs de año tras año y les da un récord, ¿no? Para que puedan hacer los cálculos correspondientes. Asimismo, estas obras tienen una planificación de riesgos y hay que hacer el estudio obligatorio, ¿no? Primero, ¿qué hacemos en un proceso de gestión de riesgos, ¿no? De acuerdo a la directiva número 012-2017 de OCE, ¿no? De gestión de riesgos y planificación de la ejecución de obras. Identificar el riesgo. ¿Qué tipo de riesgo es, ¿no? Si hablamos de una obra de pistas, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo es? De que se da un periodo de 10 años o 20 años y el mal empleo del material, pues, hace de que eso sea deficiente y a los 3 años, 4 años, ya se está malogrando, ¿no? Por ejemplo, hay la lluvia, maltrata la pista, y si no le ponen el agregado correspondiente, ¿no? Entonces va a tener problemas, ¿no? Analizar los tipos de riesgos, ¿no? Planificar la respuesta a los riesgos, ¿no? Bien. Y asignar los riesgos que haya, ¿no? ¿Pueden apagar su micro para que no haya interferencia, por favor? Le dan doble clic ahí en el micro y sale una flechita y ahí para que se puedan escuchar mejor. Hay que priorizar los riesgos a través de una fórmula, ¿no? Magnitud, probabilidad e impacto que nos pueda originar, ¿no? A tomar acciones para mitigar la transferencia y evitar asignar riesgos, ¿no? ¿Quién está en mejor capacidad de administrar, el contratista o la entidad en los riesgos, ¿no? Debemos identificar los riesgos, por supuesto, ¿no? Mediante un cuadro, un anexo,
¿no? Que esto también en el expediente viene. En el expediente ustedes lo único que tienen que es verificar que contenga toda esta documentación, ¿no? Este es un anexo que se usa dentro del expediente y va a estar ganado de esta manera. El número, ¿no? Del riesgo y el año que pertenece al expediente. La fecha que se originó. Datos de generar el proyecto, el nombre del proyecto, en este caso, mejoramiento de la red de alcantarillado del sector de la Pampilla, ¿no? La ubicación geográfica, en este caso, el distrito de Junín, provincia de región de Junín, ¿no? La identificación de los riesgos, código de riesgo. ¿Alguna pregunta? Identificación de riesgos, ¿no? Debido a la ocurrencia del desastre naturales, podrían ocurrir destrucciones de una parte de la obra ejecutada, lo que conllevaría a efectuar el costo, ¿no? Del proyecto, ¿no? Causas generadas, una causa 1, lluvias torrenciales, una causa 2, los terremotos, y una causa 3 puede ser los deslizamientos, ¿no? En este caso, en estas zonas del centro, pues tenemos las tres causas, ¿no? Generadas, ¿no? Al mismo tiempo, en este formato, ¿no? Se encuentra identificar y analizar y dar respuesta a los riesgos, ¿no? Un análisis cualitativo de riesgo, ¿no? Con una probabilidad de ocurrencia muy baja, 0.10%, baja, 0.30%. A ver, vamos a ver que hay una persona que tiene su micro prendido y no, sí, acá hay uno. El 850-1640-7194. Por favor, si pudiera la amabilidad de apagar su micro para que no haya interferencia. Seguimos. Entonces, nos quedamos en baja 0.30%, ¿no? Es un 0.3, moderada 0.50%, alta es 0.70% y muy alta 0.90%, ¿no? Al mismo tiempo, esto tiene un impacto en la ejecución de obra, ¿no? Muy bajo 0.05%, bajo 0.10%, moderado 0.20%, alto 0.40%, ¿no? Y muy alto 0.80%, ¿no? La prioridad del riesgo, ¿no? Mediante una ecuación, la puntualidad del riesgo es igual a la probabilidad por el impacto, ¿no? Este tipo de cálculo también lo va a hacer un ingeniero. Debemos planificar los riesgos, por supuesto, ¿no? Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad. Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo. Evitar un riesgo implica eliminar las causas generando lo que genera el riesgo, ¿no? Debe mantener en cuenta que en determinados casos evitar el riesgo puede generar la modificación de la condición inicial del proyecto, ¿no? Aceptar el riesgo implica conocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas adoptadas si el riesgo se materializa.
¿no? Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero junto con la responsabilidad de la respuesta. ¿Qué nos explica esto, no? En el caso que ustedes sean postores, ¿no? Proveedores, ¿no? Tienen que mitigar el riesgo, reducir la probabilidad de ocurrencias de impacto. O sea, tratando de ver, ¿no? Si estamos hablando de esta hora en Junín, ver el tiempo. Empezar a ejecutar la obra cuando haya menos riesgo de lluvias, de deslizamientos, ¿no? Y Ok. si en caso, pues, no podemos, ¿no? Mitigar el riesgo ni evitar el riesgo, aceptamos el riesgo, pero ¿bajo qué condiciones? Pues tenemos que tener un seguro, ¿no? Por eso transferimos el riesgo a terceros, ¿no? O sea, es una parte de, si en el caso que eres proveedor, ¿no? Y pues, porque ¿qué significaría que si tú empiezas a hacer la obra y no mitigaste el riesgo, no evitaste el riesgo, no aceptaste los riesgos, no transferiste a un tercero los riesgos, va a ir en contra de tu utilidad y tu ganancia, ¿no? Hasta te puedes ir a pérdidas, ¿no? Porque te van a hacer un juicio, si en caso termina la pista y todavía no lo has entregado, ¿no? Y justo sucede un huaico, no hay, como dice la constancia de conformidad, entrarán a un proceso de juicio, ¿no? De arbitrariedad, ya es otra parte de contratación del Estado, ¿no? Por eso tiene que tener bastante cuidado en eso, ¿no? Dice, detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner en práctica la estrategia de respuesta de riesgo. Detallar las acciones que se realiza para dar respuesta a los riesgos identificados conforme a la estratégica seleccionada en el numeral 5.1, ¿no? En este mismo anexo, en este mismo cuadrito, ¿no? ¿No? Asignar riesgos según el anexo 3, ¿no? Tiene la fecha, el número, los datos del proyecto, ¿no? El código de riesgo, o sea, la descripción del riesgo, prioridad del riesgo, si es transferido el riesgo, ¿no? Si contrata una póliza de seguro, CAR y de responsabilidad civil, ¿no? Que ahora está mucho de moda, y la firma, quien elabora el proyecto, nombre y apellido. Nombre y apellido del responsable que lo aprueba, el cargo y la dependencia. ¿Qué sucede? Yo he visto expedientes, en muchos casos, que solamente firman, no ponen ni DNI ni el nombre. Entonces, cuando se contabiliza esto, lamentablemente ese expediente es rechazado y tienen que ir a buscar el nombre de la persona. Por eso ustedes, en el área de logística, tienen que ser bien cuidadoso en verificar estos documentos. Que no solamente esté la firma, dice nombre, apellido del responsable de su elaboración, más unas rayitas que significa que su nombre debe ir acá abajo, qué tipo de cargo tuvo, su número de DNI y su firma, ¿no? Y acá tenemos un ejercicio, ¿no? ¿Cómo se puede ejecutar esta obra, no? Un centro de salud, ¿no? No necesariamente es el de acá, a veces coincide, ¿no? Centro de salud, el progreso, dice. Por administración directa, por impuestos, por contrata, ¿no? Y su reglamento, ¿no? Otras normativas, ¿no? Por administración directa no se va a poder hacer, porque es grande, ¿no? Tendríamos que tener especificaciones técnicas, ¿no? Más va a ser por obra, ¿no? Con su dirección de contrataciones del Estado, su presupuesto y su reglamento todo, ¿no?
Una definición de obra es una construcción, reconstrucción, remodelación y mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes, inmuebles, tales como edificaciones y estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes en caso necesario, y entre otros que requieren dirección técnica y expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos. Eso es una obra, señores, ¿no? Ya una definición de una obra viene a ser todas las construcciones, ¿no? Las construcciones nuevas, reconstrucciones, vamos a mejorar, remodelaciones, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitaciones de bienes e inmuebles, ¿no? De los edificios, ¿no? Aparte de eso se hará pues excavaciones y perforaciones, ¿no? En este caso carreteras, puentes, entre otros, ¿no? Muchas veces definición de obra con equipamiento total, ¿no? El caso del hospital, ¿no? Ese ha sido prácticamente un hospital nuevo, pero que hasta ahorita no se entrega. Requisitos para convocar una ejecución de la obra, ¿no? Primero, hay que ver la disponibilidad física del terreno, ¿no? ¿En dónde vamos a construir? El expediente técnico tiene que estar aprobado, tiene que estar registrado en el PAC, ¿no? Programa de contrataciones anuales, tiene que tener certificación presupuestal, tiene que tener el comité de selección y bases aprobadas y la viabilidad del SNP-MGI, ¿no? Que reemplazaba a los NIP. Y el expediente de contratación aprobado, ¿no? ¿Cuál es el contenido del requerimiento de obra? Hablamos del requerimiento, ¿no? El expediente técnico de obra de la ETO, ¿no? Este mismo tiene este expediente tiene que ver con sus características, sus requisitos funcionales y sus condiciones en las que se ejecuta. Requisitos de la calificación. Tiene que contener la capacidad técnica profesional, el expediente del postor en especialidad y la solvencia económica en la licitación pública. Consideraciones para formular el requerimiento. Plantel profesional clave. Se consigna el plantel profesional clave, debe detallar el perfil mínimo y cargo según el GG, ¿no? Del ETO. Debe ser solo aquellos incluidos en el desagregado, ¿no? En el cuadro general que hicimos anteriormente, ¿no? La formación académica que requiere el bachiller o título profesional. La experiencia que se requiere en el tiempo. Una antigüedad no mayor de 25 años a la fecha de la presentación de las ofertas, ¿no? El equipamiento se extrae del ETO, ¿no? Se clasifica el equipamiento estratégico, ¿no? El equipamiento estratégico se incluye como requisito de calificación y no se requiere características, años de actividad que no esté en el ETO, ¿no? Expediente técnico de obra. Otras consideraciones del ETO, debidamente aprobado y disponibilidad física del terreno, ¿no? Debe incluir levantamiento digital de información y tecnología de posicionamiento especial, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Seguimos? Requisito para la calificación. Tenemos la denominación, ¿no? Un requisito, una calificación de una obra, la capacidad técnica,
¿no? Equipamiento estratégico obligatorio. La calificación del plantel profesional debe tener formación académica del plantel profesional clave, sí, obligatorio. Experiencia del plantel profesional clave, sí, es obligatorio. Experiencia del postor en la especialidad, sí. ¿Qué conforma este expediente? La capacidad técnica presencia, equipamiento estratégico. Todo el equipo, ¿no? Debe estar con un informe firmado por todas las personas del comité, ¿no? De obra. Formación académica de plantel, la relación de los ingenieros que pide de acuerdo a la obra con su currículo vitae cada uno, ¿no? Y la experiencia profesional dentro del currículo vitae de cada ingeniero debe estar todo, ¿no? Solvencia económica, facultativo, ¿no? En una adjudicación simplificada, ¿qué es lo que debe tener? Equipamiento estratégico, obligatorio. Formación académica del plantel profesional clave, sí. Experiencia del plantel profesional, también. Y la experiencia del postor en especialidad, facultativo. ¿Qué significa facultativo? Que puede tener o no puede tener, ¿no? Acá vamos a ver un cuadro, un sistema de contrataciones a suma alzada, ¿no? A todo costo, lo que se llama, a precios unitarios, cuando hay un cuadro comparativo, ¿no? Por metros, ¿no? Y esquema mixto es cuando tiene las dos cosas, ¿no? O sea, esa suma alzada y precios unitarios, ¿no? Modalidad de ejecución, llave en mano, ¿no? Llave en mano es con todos los equipos internos que tiene que haber. Concurso de oferta y diseño de construcción. El proceso de selección de obras, según las bases estandarizadas del 27 de junio del 2019, la documentación de presentar obligatoria, documento de admisión de la oferta. Dentro de una licitación, una vez que ustedes, estamos hablando como postores, después nos vamos a poner en el lado de funcionarios o empleados públicos. Si ustedes son postores, al ingresar a la página web de la unidad contratante, sea el caso del gobierno local, el gobierno regional o el gobierno nacional. Gobierno local son las alcaldías, los municipios. El gobierno regional, pues, las regiones, ¿no? Y el gobierno nacional viene a ser las universidades, ¿no? Van a encontrar dentro de las bases estandarizadas, ¿no? La declaración jurada de datos del postor, donde van a estar todos los datos del postor. Si es una persona natural, el nombre, ¿no? DNI, su RUC, correo electrónico, teléfono, ¿no? Si es una persona jurídica, el nombre o razón social de la persona jurídica, dirección, teléfono, correos electrónicos. Asimismo, deberá juntar los documentos correspondientes, ¿no? Si en caso natural, su RUC, ¿no? Si es una persona jurídica, su ficha registral. Si tiene gerente, los poderes del gerente que estén habilitados. Documentos que acrediten la representatividad o la representación de quien suscribe la oferta. En caso de personas jurídicas, el gerente deberá tener, pues, de sus registros públicos su poder actualizado, vigente, ¿no? La declaración jurada, de acuerdo al artículo 52 del reglamento, el anexo 2, ¿no?
En la parte de práctica vamos a ver todos estos anexos, cómo ingresamos a la página web también. La declaración jurada de cumplimiento del expediente técnico según el numeral, ¿no? El artículo 3.1 del capítulo 3 de la presentación del anexo número 3. Declaraciones juradas a plazo de ejecución de obras, promesas de consorcio, si en caso es consorcio, ¿no? Con firmas legalizadas. En el caso de consorcios y en la primera parte de dato de postor, cada socio del consorcio deberá presentar por forma independiente su expediente, o sea, sus datos. Con una verificación de oferta límite máximo al 110% del valor referencial, límite mínimo 90% del valor referencial, ¿no? Los procesos de elección de obra, factor de evaluación, viene a ser el factor de evaluación precio hasta 100 puntos, otras opcionales según de acuerdo al comité, ¿no? Requisitos de calificación, la capacidad técnica y profesional, equipamiento personal, clave, experiencia y calificaciones, ¿no? La experiencia del postor en su especialidad mayor o igual a un valor referencial. ¿Qué viene a ser el valor referencial? Si la obra está valorizada en 1.000.000, pues la experiencia del postor en la especialidad deberá ser, dice, mayor o igual a 1.000.000, ¿no? Ese es el valor referencial. Solvencia económica, solo en la CLP, en la licitación pública, el valor referencial puede ser menor al valor referencial, ¿no? Hasta igual, ¿no? 1.800.000. Ya, pues a ver. Habla, 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 pues. ¿Verdad? ¿Pero qué ¿Alguna quiere? pregunta? No, no, no. Ah, ya. ¿Seguimos entonces? Soy Dayana Heredia, recién me estoy integrando al grupo. Ya, ingresa para darte acceso, ya estás con acceso, ¿no? Sí, ya Sí. tienes acceso ya. Ok, Ujú. bueno, continuamos entonces. Ya. Los que han ingresado, no se preocupen, les van a hacer llegar a su correo electrónico las diapositivas o de repente ya los tienen, ¿no? Ya. Precio, ¿no? Hablamos del precio con un puntaje de mínimo de 93%, ¿no? Hasta el 83 puntos, 93 puntos, 83 puntos, cuando se llame en mano, ¿no? La sostenibilidad del ambiente social, tenemos la certificación del sistema de gestión y de seguridad de salud en el trabajo, certificación del sistema de gestión de responsabilidad social, el certificado del sistema de gestión ambiental. Estos son constancias nada más, lo que tiene que presentar dentro del expediente, ¿no? Eso vienen a ser los factores de evaluación, un máximo de 3 puntos, ¿no? Supongamos que tenga los 3, 4, los 5 documentos, vale 3 puntos, ¿no? Si tiene 4, ¿no están avanzando las diapositivas? Ahí, a ver, vamos a salir, los volvemos a cargar. ¿Cómo va? Ahora, ¿han avanzado la diapositiva o no? ¿Todo tiene la misma, la que no avanza su diapositiva? Sí, ¿no? Ya, vamos a salir de diapositiva y vamos a volver a entrar, ¿ya?
Ahora, ¿estamos en la diapositiva? Sí, sí, sí. Ahora sí, ¿no? Ya. Listo. Entonces hablábamos de los certificados, ¿no? Que presentando los 5 es 3 puntos. Si tiene 4, hacen una ecuación. O sea, si 3 es 5, ¿no? 4, una regla de 3 simple, pero eso lo hacen el comité, ¿no? Pero si en caso ustedes son postores, deben saber cómo es la calificación para que ustedes sepan también cómo va su puntaje, ¿no? Certificado como empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer, 2 puntos. Imagínense, este certificado, ¿no? ¿Saben ustedes si habría un trabajador que tuviera, hay en algunos casos, ¿no? Miren, en algunas empresas constructoras no permiten que tengan juicio de alimentos los trabajadores. O sea, si un trabajador que es de construcción civil se presenta con su expediente y tiene juicio de alimentos, al toque lo sacan, ¿no? Porque eso le restaría los puntos, ¿no? ¿Y en qué más sentido? Cuando entre todo su personal, cuando empieza la obra, presente todo su personal su expediente, ¿no? Se dio casos que ya ha sucedido eso y han tenido pues, ¿no? que suspender la obra o sacarlo al trabajador de ahí, de esa empresa, ¿no? Integridad en la contratación de la pública, 2 puntos. Capacidad solo llave en mano, capacitación, 10 puntos, ¿no? Sí avanzó ahora sí, ¿no? Todo lo que habíamos hablado en teoría, en este cuadrito resumen, nosotros podemos ver, ¿no? La convocatoria, que se hace una convocatoria, ¿no? Ya estamos en el se hace un registro de participantes. Anteriormente el registro de participantes se hacía a través de forma presencial. ¿En dónde lo hacían? En la unidad de logística o a través de su mesa de partes se registraban bajo una solicitud, un documento, ¿no? Actualmente se hace de forma virtual y para ser participante tienes que estar inscrito en la RNP, Registro Nacional de Proveedores. Persona natural como persona natural y si eres persona jurídica como persona jurídica. No solamente para obras públicas, sino para contratar con el Estado, el requisito fundamental es estar inscrito en la RNP, ¿no? Últimamente en lo que es servicios, ¿no? Todo el personal que entra a los gobiernos locales, nacionales, regionales, te piden estar inscrito en la RNP, ¿no? Y hay muchas personas que no saben inclusive, ¿no? Vamos a salir un poquito del tema, ¿no? Porque esto es importante para ustedes también, que sepan cómo se registra, cómo se hace, ¿no? Eh, bueno, he tenido la suerte que en esta semana he atendido casos de forma gratuita, ¿no? Eh, algunos compañeros, otros que los recomiendan para inscribirlos en la RNP, ¿no? Hacerles su inscripción. Ahora es un poco más rápido, más fácil, ¿no? Y además antes demoraba 2 días que hacías el pago y 2 días, 48 horas para que se levante al sistema tu pago y de ahí te escribías y nuevamente 2 días más para que salga tu constancia. Ahora en 24 horas ya está hecha tu constancia, ¿no? 24 horas nada más y ya quedan inscritos. Seguimos. Yo ahora, una pregunta, todos, alguien de ustedes, por el intermedio del chat, eh, ¿se está inscrito en RNP? ¿Cuántos de ustedes están inscritos en RNP? Tienen RNP. A ver, hay 11 participantes. A ver, empecemos. ¿Me ponen sí y no? Sí, estoy inscrito en RNP. No, estoy inscrito en RNP.
Van 3, 4, 5, 6, 6, 7, más 8, 9, faltan 2. Ya, miren, de 10, 2 están inscritos en RNP. El resto, mire, si es que vamos a participar de proveedores o vamos a trabajar dentro de una institución pública, la mayoría de que trabaja en logística son por contratos CAS y a los CAS le piden inscripción en la RNP, ¿no? Es más, yo, por ejemplo, si no tuviera trabajo, yo lo hiciera, porque es una ventaja, porque los concursos de CAS lo dan hoy día y mañana es el último día para presentar documentos, ¿verdad? O si lo dan 2 días, 3 días, ya saben a quiénes le van a recibir el documento y a quiénes no. Entonces, eso es importante para que ustedes no tengan puedan trabajar en alguna institución, ¿no? Y los contratan por CAS para, o sea, salvar todo tipo de responsabilidad, no vayan a pensar que lo hacen con otra intención, ¿no? La mayoría de instituciones públicas, casi todo, el único que es nombrado es el jefe, ¿no? El jefe de logística o el jefe de área, ¿no? El resto, toditos son por CAS o contratados. Porque son vivos, pues, si pasa algo, la responsabilidad, ¿dónde va? Al jefe 2 años lo cambian, lo mandan a otro lado, viene otro jefe. Ya no es asunto de él, ¿no? Y a los empleados que trabajaron, si tienen algún problema, algún problema de corrupción, al toque lo eliminan y lo inspectoran, ¿no? Exacto, los que presentan recibo honorario provisionales. Si es por servicios no personales, no necesitas RNP. Pero si es por CAS, sí necesitas RNP. Y como ahorita CAS a veces hay un problema, por ejemplo, hemos estado en el mes de marzo, estaba dictando estas charlas, la última antes de la pandemia, y había jóvenes que estaban asistiendo al curso, estaban por CAS y no cobraban todavía, ¿no? Otros que estaban pendientes desde diciembre, y en todas las instituciones públicas no hay ninguna que se salve, todos manejan ese mismo sistema, esa misma forma. Yo digo, ¿por qué? ¿No? Si el presupuesto, la plata está ahí, se le debe pagar de inmediato, ¿no? Entonces ya está claro, ¿no? Toda persona cuando es por servicios, o sea, locación de servicios o servicios directos, presentas tu recibo honorario de profesionales, ellos no necesitan estar en la RNP, porque hacen un cuadro nada más, comparativo de precios, ¿no? Y ahí solamente necesitan un solo postor, entonces bajo esa modalidad les pagan, pero al que está por CAS, a ese no, a ese sí necesita estar en la RNP. Y a veces, muchas veces no le pagan por ese problema, ¿no? ¿Continuamos? Entonces nos quedamos en registro de participantes, ¿no? Después del registro de participantes, se hace la formulación de consultas y observaciones bajo las bases estándar, ¿no? Se publica las bases estándar. Desde la convocatoria al registro de participantes y a la formulación de consultas, mínimo 10 días tiene que haber de plazo. Después que se formulan las consultas, las observaciones, solamente pueden hacer consultas, formular observaciones las personas que están registradas. Y para estar registrado tienes que tener RNP, ¿no? Ellos les permiten hacer su consulta y su observación a las bases estándar, ¿no? Se presenta, por supuesto que, ¿no? Y en las bases estándar está desde los anexos, ¿no?
¿Con qué se te va a pagar? Con recursos directamente recargados, RDR, RO, recursos ordinarios, con Canon, ¿no? Todo sale. Hasta el contrato inclusive. O sea, imagínate que ya ganaste, pues, y el contrato tiene una cláusula que no te gusta, ¿no? Que te van a aplicar penalidades si es que no cumples con el plazo establecido o no cumples con las especificaciones técnicas en caso son bienes, ¿no? Y tú no te conviene, pues, no quieres que te apliquen una... Entonces presentas tú, ¿no? Tu reclamo, tu observación. Esto pasa al comité, el comité evalúa, ¿no? Y hay absolución de observaciones y de consultas, ¿no? Y hay una infinidad en las bases estándar, o sea, ese estándar, pues no está publicado en la página web, entonces de ahí tú sacas la información, el técnico lo adapta a los bienes que va a recibir, a las obras que va a licitar, ¿no? A los servicios que va a tener, ¿no? Y algo pues se equivocó, pues, ¿no? Y hay varios errores. O sea, ojalá que podamos hacer una práctica, ¿no? Sobre esto y les voy a ver, ¿no? Errores que ya no se han podido, nadie se dio cuenta, no hubo solución, así se quedó, ¿no? Y entonces ya quedó, ya está marcadito ese expediente, que tiene un error, ¿no? ¿Y quién se da cuenta? Nadie. Traen los bienes, se entregan, nadie se da cuenta, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Es lo que está pasando ahorita, actualmente, todavía, con todo este grupo de contrataciones, de compras directas, compras menos de 8 UITs, ¿no? Inclusive hay de todo, ¿no? Denuncias de todo tipo. Seguimos, porque si no nos van a cortar el programa. Si seguimos hablando de denuncias. La absolución y consulta de observaciones y interacción de bases va a tener 5 días de plazo para que salga, ¿no? La elevación, dice, ¿no? De OCE, 3 días, un promedio de 12 días, ¿no? Acá conmigo. Mínimo 7 días para presentación de ofertas a través del SEACE, ¿no? Pero de la convocatoria hasta la presentación de ofertas tiene que haber 22 días. Por eso es que muchas veces la convocatoria sale hoy y mañana, y mismo dice, desde mañana 00 horas empieza la inscripción. Hoy día estamos 23, el 24 empieza el registro de participantes. 3 días, formulación de consultas. 2 días, entonces, máximo, ¿no? O sea, parece máximo, ¿no? O sea, no puede ser más, pero sí menos, ¿no? Entonces, todo eso está cronometrado, ¿no? De las ofertas, pasamos a la evaluación de ofertas, que también el comité evalúa las ofertas, y máximo de un día a cuarto día, ¿no? Te da la buena pro, ¿no? Y tiene que a través del SEACE. Y todo esto tiene que estar publicado, ¿no? Todo esto tiene que estar publicado en el SEACE, en la página. ¿Qué sucede en una adjudicación simplificada de obras? Si ustedes miran, a ver, una foto ocular a la anterior, acá tenemos 22 días, 7 días, 5 días, ¿no? Pasamos a la siguiente, mínimo 10 días, y pasamos a la siguiente. Y miren, desde la convocatoria, la formulación de consultas, mínimo 2 días, mínimo 3 días, dice, ¿no? Bienes y servicios. 2 días para bienes y servicios y 3 días para obras, ¿no? O sea, acá en este cursito, hay que estar atento porque o sea, es igualito para bienes, servicios y obras. Lo único que cambia son los días nada más, ¿no? Y si ustedes van a ver las bases, son las mismas bases, el mismo modelo, el mismo prototipo, ¿no? Lo único que cambia son los días. De la convocatoria, igualito, la convocatoria a través del SEACE, de la página web, ¿no? El registro de los participantes de la misma manera, ¿no?
bien a través del sistema, ¿no?, de registro electrónico, registro de participantes de forma electrónica, un día, 2 días, ¿no? Formulación de consultas y observaciones, igual, la diferencia está en los días. Desde la formulación de consultas y observaciones hacia la solución de consultas y observaciones, miren, obras 3 días, bienes y servicios 2 días, ¿no? Por eso es que cuando ustedes quieren, ¿no? Ahora nos ponemos en el lugar de proveedor o de servicios, ustedes quieren ingresar a trabajar en una institución, se equivocan y miren, mínimo 2 días, desde la convocatoria hasta la formulación de consulta, 2 días, ¿no? Máximo 2 días, solución de consultas. O sea, ¿qué pasó? Acá hicieron solamente un solo día. Salió la convocatoria y un solo día. ¿Qué significa solo día? La convocatoria salió en la mañana, a las 5 de la mañana, 6, 8 de la mañana, y a las 00 horas termina la inscripción de participantes. Cuando ustedes quieren reaccionar con su expediente, ya pasó el registro. Y como no se escribieron como en el registro de participantes, no pueden, pues, lamentablemente postular, ¿no?, a un puesto de servicios o a entregar a bienes, ¿no? Eso es lo que sucede. Es muy rápido en ese sistema, ¿no? Seguimos acá, entonces ya tenemos la solución de consultas, ¿no? Hablamos que 2 días para bienes y servicios, 3 días para obras, ¿no? Pasamos a una presentación de oferta, mínimo 3 días, pero ustedes vean desde la convocatoria hasta la presentación de ofertas, en obras son 9 días, a diferencia que en la otra convocatoria, ¿no?, el otro proceso, ¿no? Y bienes y servicios, 7 días, ¿no? Posteriormente pasamos a la evaluación de la oferta, que lo hace el comité también, califican primer lugar, segundo lugar, y publican la buena prueba a través del SEACE, ¿no? ¿Quién publica a través del SEACE? El técnico, que está debidamente registrado, ¿no? Hablamos ahora sobre la presentación de la oferta, ¿no? La declaración de las ofertas dice, todas las hojas deben estar, acá no vayan a pensar que las firmas tienen que ser digitales, ¿ah? Digital significa que está en PDF y firmadas y foliadas, ¿no? La declaración jurada, formatos o formularios previos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmadas por el postor. Firma manuscrita, todas las hojas, ¿no? Please, un momentito, por favor, disculpen. Aló, ¿qué tal? Sí, tengo tu teléfono registrado, Miriam. Dime, dime. Ya, 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 ya. Ya, ¿te puedo llamar a las 9 que termina? Estoy dando una clase virtual. Sí, y a las 9 te doy una llamada que termina. ¿Ya? Bacán. Listo, listo. Gracias, chao. Mil disculpas. Era una colega que trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ya está, ya choteada. A las 9 lo atendemos. Seguimos, ¿no? Hablábamos sobre los documentos de la prestación de la oferta, donde eran firmas, deberían estar firmados todos los documentos manuscritos, ¿no? ¿Por qué hablamos digital? Porque todos los documentos los vamos a tener en Word, firmado, ¿no? Después hacemos el proceso de convertirlo a PDF, ¿no? Ahora, pues, ¿no? Con el sistema nos ha hecho aprender muchas cosas, ¿no? Inclusive lo haces en Word y ya lo firmas con una firma digital, ¿no? O sea, lo captas y lo pegas, ¿no? De ahí lo conviertes a PDF y no se puede mover, salvo pues que sea un buen cargador para que lo mueva, ¿no? Pero imagínense en todas las cosas y las facilidades que ahora da, ¿no? Lo que es sistemas, ¿no? Entonces deberían firmarse todas las hojas,
y estar foliadas de enumeración. Empiezan desde el 01 hasta la cantidad que tenga de expedientes. Eso al mismo tiempo, cuando se presenta la oferta, se pone la cantidad de folios, ¿no? 10 folios, ¿no? 20 folios. Si ustedes no pusieran, entonces a veces lamentablemente, pues, hiciste la mano negra y mueve los artificios y no ganan, pues, ¿no? Ese es el problema. Se puede extraviar algún documento. O no sé, o ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren, como todo es digital, la excusa a veces de instituciones públicas, ¿no? Bueno, yo así les digo que, ¿no? Que no lo hacen con buena intención, ¿no? Tu expediente no se abrió. Tuvo un error en el sistema. Maravilla, ¿no? ¿Y cómo en mi máquina se abre? ¿Y cómo acá se abre? Y justo ellos no pudieron abrir. Te certifican, tu expediente quedó anulado, preguntas, te entregan un documento, que tu expediente no se abrió. Ahora pruébales, pues, que no se abrió. No puedes, ¿no? Tener bastante cuidado. Dice, ¿no? Acá hay dice, persona, por esto, su apoderado no se acepta el pegado de la imagen de una firma o vista. Las ofertas se presentan foliadas, ¿no? Esta palabrita, no se acepta el pegado de la imagen de una firma. Muchas personas pues, ya tienen su firma ahí, ¡plum! Lo pegan, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cuando uno lo convierte en PDF, es una sola matriz, no hay doble. En caso de la información contenida en los documentos escaneados que forman la oferta no coincidan con el declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados. ¿No? En el portal de SEACE, cuando se levantan los documentos, ¿no? Es como un archivo que pasas digital, ¿no? En PDF, máximo dice 19 hojas o 20 hojas. A un costadito, tú pones ahí la descripción, ¿no? Archivo número 1, 20 folios. Supongamos que ustedes pusieron, su archivo no tenía 20 folios, tenía 18, ¿no? Y ustedes pusieron 20, un error de escritura, entonces el comité solamente toma los documentos escaneados. El postor es responsable de la exactitud y la veracidad de los documentos. Pero para eso yo sé que ustedes son unas personas muy inteligentes y van a guardar sus archivos, sus máster, ¿no? Entonces, donde puedan, pues, no presentar el reclamo necesario, ¿no? La subsanación de la oferta durante la emisión, ¿no? Evaluación y calificación de la oferta por parte del comité, se puede solicitar al postor que subsane o corrija el error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. A veces un error de cálculo, ¿no? O una coma, o un cero adicional, o un símbolo, se puede cambiar, se puede modificar. Para eso dan un día, 2 días, ¿no? Según la opinión, ¿no? Acá inclusive hay una opinión 178-2017 de DTN, ¿no? Un expediente que fue modificado, ¿no? La subsanación en otros los siguientes errores materiales o formales, lo que sí se puede hacer, ¿no? Dice,